Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este su espacio, Democracia en la Mesa. Mi nombre es Daniel Rosas y en esta ocasión hablaremos de la participación que tiene la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en la organización de los procesos electorales en curso. Para hablar de ello nos acompañan aquí en la mesa la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Yulisca Bautista. Y también del otro lado está el director de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión, Jorge Egrén Moreno. Bienvenida y bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en el espacio que además que es de la gente, del pueblo, y que justamente la idea es que conozcan un poco más del trabajo que está haciendo aquí en el INE, y por ello voy a comenzar, como hacemos por cierto con las damas en esta ocasión, ¿no? con Yulisca, para que nos platique un poco justamente, a ver, este tema, esta Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, más allá del nombre que para la gente le puede representar algo ribombante, evidentemente tiene una función bien importante. Entonces lo primero que quisiera que nos platicara de manera así breve, sintética, pues es ¿qué hacen en la Dirección, por favor, de Prerrogativas? Claro que sí. Es una dirección que está encargada, digamos, de contribuir a que las elecciones se realicen de forma equitativa, contribuir a que las personas puedan tener también acceso a cierta información y sobre todo que los actores políticos cuenten con prerrogativas, que es decir, con ciertos recursos para desarrollar sus campañas, ¿no? Para que desarrollen sus fines constitucionales. Yo diría que están en dos grandes rubros para este proceso electoral. Uno que tiene que ver con la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión. Tiene también que ver con el monitoreo que se hace desde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a los espacios que difunden noticias, algunos también de espectáculos. Y tiene que ver en otro, digamos, en otro contexto o en otro aspecto con el financiamiento público que se les da a los partidos políticos, básicamente. También se les dan acceso a franquicias postales, a franquicias telegráficas, pero digamos que lo sustantivo sería, por un lado, los tiempos del Estado, que ahora van a tener desde el periodo de precampañas hasta la jornada electoral, serán 48 minutos diarios en cada emisora, y por otro lado el financiamiento para el desarrollo tanto de sus actividades ordinarias como de sus actividades de campaña. Yo diría que esos serían como los dos grandes aspectos que la dirección, que es una gran dirección con personal muy profesional, muy capacitado y muy leal a la democracia y al instituto, está desarrollando en estos momentos. Antes de empezar con Jorge, déjeme nada más hacer una acotación, una duda que quedó rapidísima. Dentro de estas prerrogativas, que se les dan tiempos de radio y televisión, se entiende ya, digamos también, esos tiempos de radio forman parte de la prerrogativa total, es decir, lo que invierte la gente en el pago de partidos políticos, cuando se habla de alguna cifra, ¿están incluidos ya esos tiempos de radio y televisión? Los tiempos de radio y televisión son los que el Estado tiene para su uso. En tiempo de campaña, bueno, desde la precampaña, como decía, hasta el día de la jornada electoral, todo el tiempo que el Estado mexicano tiene, ya sea por tiempos fiscales, ¿no? Es un porcentaje que cada emisora de radio y televisión debe de reservar para uso del Estado mexicano, como por tiempos de Estado. Todo ese tiempo se hace una bolsa y esa bolsa es de 48 minutos. Y esos 48 minutos desde precampañas, que empiezan el 5 de noviembre, hasta el día de la jornada electoral, que es el 2 de junio, van a ser administrados por el INE para difundir el proceso electoral, para invitar a la ciudadanía a que esté informada, que participe. Eso por un lado. Y por el otro lado está, digamos, el financiamiento, que eso sí es el dinero de los contribuyentes, de las mexicanas, de los mexicanos, que se destina a los partidos políticos. Y ese tiene sus peculiaridades. El financiamiento público, digamos que hay tres rubros en este caso. No sé si lo tocamos de una vez o nos esperamos un poquito. Bueno, sí, nos esperamos también para darle un poco e introducir y que la gente vaya también interactuando ya con Jorge, porque justamente de repente vamos viendo un programa de televisión, estamos escuchando una estación de radio y es cuando viene este corte para escuchar mensajes que normalmente tienen que ver con tiempos del Estado y en esas épocas en particular con partidos políticos. Y aquí al respecto, Jorge, lo que pues yo creo que la gente quisiera saber es cómo se hace la distribución de estos tiempos. Ya nos hablaba un poco de la bolsa de 48 minutos, pero bueno, ¿cómo se decide, ¿no? ¿A quién se le da este tiempo? ¿Es una labor del INE
¿O cada partido político distribuye con base en sus candidatos? ¿Cómo ocurre ahí? ¿Y qué diferencia hay también con los tiempos en donde no hay elecciones? Bueno, hay que distinguir dos tipos de tiempos. Los tiempos ordinarios, que es cuando no tenemos la presencia de un proceso electoral en curso, y los tiempos electorales. En periodo ordinario, el instituto administra el 12% de la bolsa que comentaba Yuliska, de los tiempos totales del Estado, ¿no? Y son pocos spots, pocos minutos, alrededor entre 7 y 12 spots al día por cada uno del tipo de emisoras, dependiendo si son tipo de emisoras públicas o comerciales. Es poco tiempo. Y ese tiempo se distribuye de manera equitativa entre los partidos políticos en tiempos ordinarios. Y también participan dentro de esa distribución del tiempo las autoridades electorales. Una vez que inician las precampañas, empezamos a administrar 48 minutos. Eso se traduce en 96 spots diarios. Es decir, aumenta exponencialmente el tiempo que administra el propio instituto. Y los spots corren la misma suerte que el financiamiento público. Y es esta fórmula que está en el artículo 41 constitucional que te dice que se hace un reparto de la bolsa total, en este caso es la bolsa total de tiempo disponible por cada emisora que participa, y el 30% de esa bolsa total de spots se distribuye de manera igualitaria entre los partidos políticos. El 70% restante se distribuye de acuerdo a la fuerza electoral que obtuvieron en la elección de diputados, ya sea federales, si es elección federal, o locales de la entidad respectiva. Entonces, es una fórmula que ya está en el artículo 41 constitucional y lo que hace el instituto es distribuirla. ¿Cómo la distribuye? Elabora las pautas. Las pautas es básicamente el traducir el número de spots en el tiempo disponible. Voy a tratar de aterrizar esto para la gente. Si tuviéramos un pastel y tiene 10 rebanadas, 3 de esas rebanadas se distribuyen de manera equitativa en los partidos políticos. Es decir, que si hubiera 3 partidos políticos, le tocaría una rebanada a cada quien. Y las 7 restantes tendrían que repartirse en función de la cantidad de diputados que hayan obtenido, como ocurre, por ejemplo, en las elecciones de los de diputados con el número de escaños. Exactamente, por el porcentaje de votación que lograron en la elección de diputados de mayoría anterior al año en que se hace el reparto. Por eso de repente escuchamos más spots de un partido político que de otro. Efectivamente. Correcto. Así Bueno, es. y en este caso, antes de avanzar con otros temas, ¿qué pasa con los candidatos independientes, por ejemplo? ¿Ellos tienen derecho a estas prerrogativas, a estos spots? Sí, claro. Ellos tienen derecho exclusivamente durante el periodo de campaña. Es decir, cuando logran el registro y lo obtienen, en ese momento se participan dentro de la prerrogativa en radio y televisión. Y hay que decirlo, el modelo de los candidatos independientes participan en su conjunto, es decir, todas las candidaturas independientes en su conjunto participan como si fueran un partido de reciente creación. ¿Qué pasa con los partidos de reciente creación? Pues los partidos de reciente creación no tienen una votación anterior. Entonces, los partidos de reciente creación y el conjunto de candidaturas independientes únicamente participan de esta parte del pastel que tú mencionabas, que se distribuye de manera igualitaria. Okay. Entonces, es así como participan los candidatos independientes. Y ahí depende del número de candidatos independientes y del número de cargos que se elijan, ¿no? Digamos que la rebanada que le toca a los candidatos independientes se va fraccionando de acuerdo al número de cargos y de acuerdo al número de candidatos independientes que lograron su registro. Bueno, es todo un tema, pero sin duda nos da para ahondar un poco más. Nada más, déjenme rápidamente hacer una pausa porque el tiempo va corriendo, pero ya regresamos. Por favor, ustedes no se vayan. Vamos rápidamente a hacer una breve pausa, pero regresamos con más de Democracia en la Mesa, porque hoy el tema, como siempre, es interesante, cómo se reparten los tiempos de radio y televisión, pero también otro tipo de prerrogativas, y de eso estaremos ahondando al regresar de esta pausa. Ya volvemos. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, Recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar,
a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Estamos hablando hoy de los tiempos de radio y televisión y también de las prerrogativas que se dan hacia los partidos políticos por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y justamente para continuar con el tema que traíamos antes de ir al corte, que es cómo se hace la distribución, bueno, pues sí, sabemos que esta dirección es la encargada de administrar los tiempos de radio y televisión, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el proceso para lograrlo? Y bueno, pues al respecto, Jorge, pues tú eres el experto en estos temas. Bueno, hay que decirlo, esta atribución es una atribución que se deriva de la reforma constitucional de 2007, donde se implementó este nuevo modelo de comunicación política con una autoridad única que administra los tiempos del Estado con fines electorales. Y este modelo de comunicación política ha evolucionado en estos últimos 15 años. Empezó con un modelo básicamente a papel, ¿no? Con entrega de formatos físicos. Imagínate tú a los partidos políticos haciendo la cola, entregando los formatos en diablitos. Y pues fuimos evolucionando y ahora lo que tenemos es un sistema electrónico. Este sistema electrónico nos permite que los partidos políticos, que las autoridades electorales que acceden a los tiempos del Estado puedan desde su casa, desde su oficina, ingestar los materiales que producen, los ingestan en nuestro sistema. El primer paso es dictaminar si cumplen con las características técnicas para poderse transmitir. No revisamos los contenidos, no hay una censura previa a los contenidos, simplemente revisamos de acuerdo a los estándares internacionales que cumplan con ciertos parámetros técnicos de audio y video para que se puedan transmitir. Una vez que tienen un dictamen óptimo, es decir, que cumplen con las características para que pueda radiodifundirse los mensajes, entonces los partidos políticos tienen una pauta. Esta pauta es básicamente pues, la distribución de los espacios que le corresponden, como habíamos hablado, de acuerdo a las fórmulas que se establecen para cada una de las etapas. Y en esos espacios ellos asignan el material que desean transmitir, es decir, ordenan la transmisión en el espacio que les corresponde. Si ellos tienen 5 spots y 5 espacios, ellos saben en qué orden los ponen. Exactamente, saben en qué orden y saben también en qué franja horaria se tiene que transmitir o en qué horario se tiene que transmitir. Una vez que lo ordenan transmitir, llevamos a cabo una de las labores más importantes del instituto, que es monitorear y verificar que efectivamente los concesionarios de la radio y televisión hayan transmitido los spots. Y para eso tenemos instalada una infraestructura a lo largo del país. Tenemos centros de verificación y monitoreo que nos ayudan a verificar que las emisoras estén cumpliendo con esta obligación. Y es muy importante esta parte porque estamos garantizando que el modelo funciona, certeza y transparencia a los actores políticos que están gozando de esta prerrogativa. Tanto los actores políticos como las autoridades electorales que también pautan por medio de los tiempos del Estado que administra el propio instituto. Sí, justo. Y abonando esta idea, antes de pasar a otro tema, pues cuando la gente revisa la página o el sitio web de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, pues puede darse cuenta de que también hay convocatorias para los institutos de educación, las universidades, pues que pueden participar en este monitoreo del que hablaba Jorge, ¿no? En este caso, ¿sigue habiendo ese contacto? Es un monitoreo en el que participan las instituciones de educación superior que se hace a los programas que difunden noticias y solamente en periodos de precampaña y campaña electoral. Correcto. Este monitoreo lo que hace es, digamos, reflejar la información que se da en esos espacios de noticias, noticieros, algunos programas de espectáculos, algunos programas de revista. Entonces, es un monitoreo diferente. Ahí más bien se escucha lo que se está diciendo y se pone una especie de ficha, ¿no? Se habló de tal candidato o de tal persona y se tardó tanto tiempo y fue en el lugar número 6 de las noticias, etcétera. ¿De esto de qué se trata? De que las personas puedan conocer la forma en que los propios medios tratan la información de campañas. Esto, digamos, también busca generar un contexto de exigencia social a los propios actores políticos y a los medios de comunicación para que den información lo más
más, digamos, amplia, objetiva posible a la ciudadanía. A ver, entonces son dos momentos. Uno es el monitoreo del spot como tal, un spot, un comercial, dentro de los tiempos comerciales. Vamos a una pausa y en esa pausa se meten los comerciales de los partidos políticos. Y otro es cómo desde los medios de comunicación estamos dándole tratamiento a la información de los candidatos. Y aquí es donde de repente han venido algunas observaciones de la gente de que ya no está informando, ya está opinando. Y bueno, seguramente podremos ahondar más al respecto, pero... Ahí creo que lo importante tendría que señalarse que el instituto aprueba una metodología para realizar este monitoreo. Y esta metodología pues se nutre de experiencias previas, de foros de discusión con personas expertas. Decirlo que es muy importante, el monitoreo que se echará a andar a partir de que inicien las precampañas, en este caso incorpora variables nuevas que están vinculadas con el tema de estereotipos, de violencia, de acciones afirmativas, de la atención a grupos en situación de discriminación. Y es muy importante también dejar en claro que este monitoreo, como lo decía Yuliska, el principal objetivo es dar a conocer el tratamiento de la información respecto a las precampañas y campañas, y que en ningún momento restringe la libertad de expresión de las personas conductoras, de los periodistas, ni tampoco establece ningún tipo de pauta sobre el ejercicio periodístico. Lo que hace es sacar la fotografía de lo que se habla y cómo se tratan a las personas candidatas y a los partidos políticos durante las precampañas y campañas. Y también es muy importante decirlo, para esta tarea el instituto invita en una convocatoria pública a instituciones de educación superior para participar dentro del proyecto. En este caso, el monitoreo que realizaremos para este proceso electoral lo va a llevar a cabo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y fue una convocatoria pública a la cual se pudieron postular distintas universidades. Ellos son los expertos en el análisis del tratamiento de la información. Nosotros les vamos a poner a disposición los testigos de estos noticiarios, y es muy importante, en precampaña estaremos monitoreando 73 noticiarios, básicamente de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, y ya una vez iniciadas las campañas, ese catálogo de 73 noticieros crecerá a 503. Es decir, ahí sí se verá reflejada la diversidad poblacional, la importancia, la relevancia política de todos estos noticiarios que se incorporarán para el monitoreo del tratamiento de la información. Pero es muy importante, aquí nos auxilia una universidad con personal calificado para hacerlo. Bueno, hay una metodología, hay este monitoreo como tal. Y decía Jorge, pues no hay como tal una censura hacia los comunicadores, sí, no, pero pues debe haber un objetivo. Y entiendo que el objetivo es, o más bien esa sería la pregunta, una vez que se tiene toda esta información, bueno, ¿qué se hace con ella? ¿Para qué sirve este monitoreo? Es para ponerlo a disposición de la sociedad, ¿no? Precisamente por eso se hace una metodología, se hace con rigor científico, o sea, para que las personas, los estudiosos, los académicos, los investigadores, tomen de él bases de datos y puedan hacer análisis sobre cómo está, digamos, funcionando el sistema de medios de comunicación también en el país, ¿no? Es para ponerlo, para dar transparencia, básicamente, a la forma en que se realizan las coberturas. Yo quiero enfatizar de verdad que no hay ninguna sanción, no hay sanción posible, ¿no? De parte de la autoridad electoral a ningún noticiario, a ningún programa, a ningún comunicador, mucho menos. De lo que se trata es de que el propio público conozca la forma en que sus noticieros o sus programas favoritos o sus comunicadores favoritos están tratando algún tema. Y en todo caso, que sea la propia ciudadanía la que eleve cierta exigencia a los medios o a los comunicadores, o que esté muy contenta y diga, así estamos bien. Es muy importante también señalar que este proyecto de monitoreo, previamente al aprobar la metodología y definir la institución que nos ayuda a revisar el tratamiento de la información, el propio instituto consulta a las organizaciones que agrupan a los concesionarios de la radio y televisión, consulta a gente experta en medios de comunicación, defensorías de las audiencias, expertos en los distintos temas que nos interesan, como no discriminación, como un monitoreo con perspectiva de género. Y el propio instituto, previa consulta de estas personas y organizaciones, elabora unos lineamientos generales que son
meramente sugerencias a los medios de comunicación para que traten la información que se difunden en precampañas y campañas. Y básicamente tiene que ver con el trato equitativo que se le tiene que dar a los candidatos, el tema de respetar, el no estereotipar a las candidatas mujeres, el tratamiento que se le tiene que dar también a los candidatos independientes, darles el espacio propio, el no generar pautas de discriminación. Inclusive con el aumento de las redes sociales se propusieron sugerencias de cómo tener un trabajo conjunto para elevar los códigos de ética y también para verificar que las noticias que se extraen de redes sociales pues tengan un sustento antes de retransmitirse, ¿no? Entonces, sí, son muy importantes estos lineamientos. Correcto. Bueno, déjenme hacer rápidamente una pausa porque otra nos come el tiempo. Espero que nos dé tiempo en este tercer bloque que viene porque todavía se nos quedan varios temas en el tintero, sobre todo, pues uno que seguramente les inquieta a todos y todos ustedes, que es el dinero que se le da a los partidos políticos. Con esto prometo que ahora sí regresamos. No se vayan, por favor, ya volvemos. Es Democracia en la Mesa. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Estamos en Democracia en la Mesa tocando uno de los temas que seguramente más le interesa a la gente, que es la forma en cómo los partidos políticos tienen las llamadas prerrogativas. Hablábamos de los tiempos de radio y televisión, pero también otra parte importante de la dirección encargada de las prerrogativas, pues es lo que tiene que ver con recursos económicos. Porque aquí siempre, y creo que ese es un buen punto de salida, la gente tenemos la idea de que, es que el INE le da mucho dinero a los partidos políticos, es que se están gastando mis impuestos, pero no sé si sea así, y esa sería la pregunta, por favor, Yulisca. Gracias por la oportunidad. Yo quiero decir primero que el financiamiento de los partidos políticos está considerado en la Constitución. Como dijo Jorge, en el artículo 41 de la Constitución incluso está la fórmula, cómo se debe de calcular la prerrogativa, o sea, el dinero que les damos a los partidos políticos en materia de financiamiento. Hay tres tipos, digamos, tres bolsas de financiamiento. Okay. La primera es el financiamiento ordinario. El financiamiento ordinario es el que usan los partidos políticos para pagar, digamos, sus instalaciones, algún personal que tengan de tiempo completo, etcétera. Ese financiamiento ordinario tiene una fórmula. La fórmula es el 65% de la unidad de medida y actualización, la UMA, se va a multiplicar por las personas que estén inscritas en el padrón electoral con corte, en este caso, al 31 de julio. Entonces, ese nos da una bolsa de dinero. Como ya decía Jorge también, en el caso del tiempo de radio y televisión, ese financiamiento ordinario, que es esta bolsa que tenemos, se va a distribuir 30% en forma equitativa a todos los partidos. Okay. Y el 70% de igual manera, dependiendo del peso o de la fuerza electoral que tuvieron en el proceso de diputaciones federales anteriores. Entonces, ese es el financiamiento ordinario. Con este financiamiento ordinario se calcula un 3% que es adicional, que se les da para actividades específicas. ¿Qué buscan las actividades específicas? Pues que los partidos tengan dinero para hacer investigación social. ¿Por qué? Porque queremos que las propuestas de campaña, que las propuestas programáticas tengan solidez, ¿no? Que estén basadas en estudios y no en inspiraciones. Entonces, se hacen encuestas, pueden hacer
foros, debates, etcétera. Entonces, estas son las actividades específicas, que son el 3% de la bolsa que se les dio acá de ordinario. Y en este caso, en el proceso electoral, como se va a decidir la presidencia de la República, se les da un monto adicional para campañas, que se le denomina para la obtención del voto. Entonces, este financiamiento ordinario se les da o se divide entre dos, y el resultado de ese es una bolsa extra que se les da para campaña electoral. Entonces, en este año hay 3 rubros de financiamiento al que están accediendo los partidos políticos, y digamos que es lo que tienen como posibilidad para llevar a la ciudadanía propuestas de solución de los problemas que están enfrentando cotidianamente. Pero dos rapidísimas. Las encuestas salen de este financiamiento para estudios sociales, 1, y 2, rápidamente, quiere decir que hay una sola bolsa que se divide entre todos los partidos, es decir, si hay un partido nuevo, no se aumenta el presupuesto, sino del mismo, nada más se reparte de forma diferente, porque siempre es como el tema en la sociedad de a un partido nuevo. Entonces quiere decir que voy a gastar más en ellos, ¿no? Sí, empezaré por esto último, es así, efectivamente. Hay una fórmula, y la fórmula está en la Constitución, o sea, está, no diría que inscrita en piedra, pero casi, y ya si un partido gana registro o si un partido pierde registro, la bolsa no se mueve. Correcto. Es esa misma cantidad de dinero. Y disculpa, la otra... Sí, las encuestas salen de... Sí, las encuestas pueden salir de ese rubro de actividades específicas. Bueno, pues evidentemente, decía hace rato algo, Jorge, que es los nuevos actores que tenemos en la etapa de comunicación, que son justamente las redes sociales y esta nueva forma de comunicar en medios digitales. Si bien tiene que ver un poquito con lo que tocábamos anteriormente, creo que es importante traerlo a la mesa porque no sé si ahí también haya un trabajo extra que tenga que hacer la dirección de prerrogativas con el tema de, pues ahora estas nuevas tecnologías, o cómo se involucra, o si hay alguna manera también de monitorearlos, medirlos, si representa para la dirección trabajo extra. Pues ese fue un debate que se dio en su momento al discutir precisamente el monitoreo de espacios noticiosos, y la ley es clara. La ley se refiere exclusivamente a programas que difunden noticias en radio y televisión, ¿no? Ahí hay una tarea pendiente de los legisladores, si es que en su caso quieren empezar a regular las redes sociales. Las redes sociales en distintos ámbitos del espacio electoral se ha ido regulando a partir de casos, a partir de quejas, a partir de jurisprudencia del propio Tribunal Electoral, ¿no? No hay una expresión, una remisión directa a las redes sociales en la propia ley, ¿no? La dirección lo que hace es básicamente, que no es poca cosa, administrar el tema de las prerrogativas en radio y televisión y supervisar que estas se garanticen para todos los actores políticos. Ya que hablas de monitoreo y abonando un poco el tema que tocábamos, supongo que también habrá, no sé si es correcto decir, un monitoreo o una auditoría de la forma en cómo los partidos políticos gastan estas prerrogativas de las que hablábamos. ¿Les corresponde a ustedes? ¿También se hace? ¿Cómo se hace? No nos corresponde, pero por supuesto que se hace porque es dinero público. Y la verdad es que hay un seguimiento, digamos, casi microscópico del dinero que gastan los partidos políticos, tanto en campañas como en periodo ordinario. La unidad que se encarga de eso es la Unidad Técnica de Fiscalización. Entonces, todos los partidos tienen obligaciones de reportar sus gastos y si no lo hacen, son sujetos de sanciones. Hay partidos que tienen acumuladas sanciones muy importantes. Cabe decir que las sanciones que cobra el instituto por las faltas que cometen los partidos no se las queda el instituto, sino que se van al CONACYT. En este caso, cuando es federal y cuando son locales, a los respectivos consejos de ciencia y tecnología locales. Estos debates que vemos en el Consejo General y que luego llegan al tribunal. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de tocar este último tema. A ver, los retos que enfrenta justamente la dirección ejecutiva, sobre todo de cara a estas elecciones 2024, que como sabemos y como lo hemos dicho, creo que todos los que estamos medio metidos en estos temas, son las más grandes hasta el momento, por su número, por la cantidad, por un montón de factores. ¿Estos retos qué representan para ustedes, Jorge? Pues yo diría, el principal reto es garantizar las prerrogativas para los actores políticos, y eso lo hacemos y lo hacemos bastante bien, ¿no?
El reto que tenemos enfrente es aumentar el alcance del monitoreo de las señales. Y tengo una buena noticia. En el próximo mes estaremos aprobando, poniendo a disposición de los consejeros en el Comité de Radio y Televisión el alcance del monitoreo, que crecerá cerca del 25% respecto a procesos electorales anteriores. Okay. ¿No? Eso es muy importante señalar. Otro reto importante es administrar las prerrogativas a los partidos políticos locales, ¿no? En este último ciclo de registro de partidos políticos locales, pues nos dio una diversidad. Actualmente hay más de 80 partidos políticos locales registrados en más de 26 entidades federativas, y eso también implica una tarea de socializar la prerrogativa que tienen y facilitarles que puedan acceder a los tiempos en radio y televisión. Y por último diría un tema que da para hablar en una mesa específica, que es el tema de verificar el acceso igualitario a la pauta. Los partidos políticos y las coaliciones totales tienen la obligación de otorgar de estos espacios que tienen para radio y televisión al menos el 40% a las candidatas mujeres en los cargos colegiados, es decir, en el Poder Legislativo, en ayuntamientos y en alcaldías. Y este proceso electoral será la primera vez que lo verificamos para los 32 estados. Ese es un gran reto, ¿no? Garantizar el acceso equitativo a la pauta. Yuliska, ¿agregarías tú algo a esta pregunta? Y yo te sumaría nada más ahí una acotación. ¿Representa ese tipo de coaliciones, como ya se han visto, nuevos retos también para la dirección? Yo quisiera partir de identificar el reto general que veo no solo para la dirección, sino para el instituto, ¿no? Como ustedes saben, ya hay un principio de paridad en la postulación y en la integración de los órganos de gobierno para todo el Estado mexicano. Entonces, en este proceso electoral, que más o menos va a haber 20,000 cargos en disputa, en general, en todo el país, locales, federales, esto significa que va a haber 10,000 candidaturas de mujeres y va a haber otras 10,000 mujeres suplentes. O sea, vamos a tener 20,000 mujeres haciendo campaña en el municipio, en el estado y, desde luego, en la federación, ¿no? En todo el país. Entonces, yo pienso que uno de los principales retos, incluso como sociedad, diría yo, es que no permitamos la violencia política contra las mujeres candidatas. Y en eso el monitoreo que menciona Jorge es esencial, porque ahí podemos detectar aspectos en los que las mujeres pueden ser más atacadas o pueden ser denostadas o agredidas, incluso hasta físicamente. Entonces yo creo que en general ese sería el mayor reto, que las mujeres que van a hacer campaña cuenten con las condiciones para hacerlo con libertad y con equidad. Y para la dirección, pues desde luego que el proceso de registro de todas estas candidaturas, verificar que se cumplan ciertos requisitos, que estén inscritos en el padrón, etcétera. Es un momento crítico. También otro momento crítico es el periodo de obtención de apoyo de las candidaturas independientes, ¿no? Que se hace a través de una aplicación y luego se sube a un sistema y luego se verifica, la dirección del Registro Federal de Electores verifica que esté en padrón. Ese es otro momento crítico. Lo que yo quisiera decir es que la dirección cuenta con el personal capacitado, cuenta con todas las, necesidades para poder realizar estas tareas con apego a la legalidad, para dar certeza y para contribuir a la equidad en el proceso electoral. Uy, pues siempre nos quedamos con un montón de dudas en estos espacios, pero se acabó el tiempo. Sí, esperamos que haya segunda parte, seguramente habrá segunda parte. Pues quiero agradecerles a ambos su presencia. Yuliska, déjeme para no me falle el cargo, Yuliska Bautista es encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Programas y Partidos, de Prerrogativas y Partidos Políticos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Yuliska. Un placer. El placer es nuestro. Y también muchas gracias a Jorge Egren, director de Administración de los Tiempos del Estado de Radio y Televisión. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Daniel. No, hombre, al contrario. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en Democracia en la Mesa. Les recuerdo que esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán conocer todo lo relacionado con el monitoreo que realiza el INE a los medios de comunicación, así como a todas las actividades que se realizan para garantizar la organización de los comicios del próximo 2 de junio. Gracias y hasta la próxima.